Feliz día para todos. En esta clase vamos a estar viendo lo que es ya la parte de probabilidades y distribución de probabilidades, su aplicación en la ingeniería y control de calidad. Bien, vamos a estar viendo lo que es la parte teórica. Luego vamos a tener una clase también complementaria de este tema y se le va a estar asignando un trabajo que correspondería a la primera evaluación del 10%, que sería estos puntos. Yo de igual manera se los voy a estar haciendo en un archivo en PDF, se lo voy a estar dejando en la descripción de la tarea, donde ustedes van a desarrollar estos puntos con un ejemplo, obviamente con un ejercicio, un ejemplo que ustedes escojan, y van a definir todas estas características. Bien, por ahora vamos a ver entonces la parte teórica de lo que tiene que ver con las probabilidades y la distribución de las probabilidades. Bueno, sabemos que en ingeniería es fundamental modelar la variabilidad de un proceso, ¿sí? Todo proceso tiene variabilidad, por eso sabemos que lo que veíamos en el primer corte, ¿se acuerdan? Que hacíamos el histograma, que hacíamos la tabla de frecuencia, todo eso lo hacíamos porque todo proceso tiene una variabilidad. Entonces, si nosotros estamos aplicando un control a todos esos procesos, obviamente tenemos que estudiar la variabilidad. Esa variabilidad es inherente o pertenece a los procesos de fabricación y materiales, siendo crucial en el control de calidad y en el diseño robusto de sistemas, obviamente, porque permite predecir comportamientos, optimizar decisiones y asegurar la fiabilidad de productos y estructuras. En cuanto a lo que es la variabilidad y la distribución, bueno, las mediciones presentan variabilidad inherente, obviamente, comprender esta dispersión es crucial y los modelos de distribución nos permiten caracterizar el comportamiento de los datos, sentando las bases para el estudio de la distribución normal y sus aplicaciones. ¿Sí? Recuerden que la distribución es la gráfica que nosotros vamos a ver debajo, la que se dibuja debajo de cada valor, de cada dato. Y aquí nosotros vamos a utilizar medidas de tendencia central, como la mediana y el diagrama de dispersión. ¿Sí? El diagrama de dispersión es lo que nos permite ver qué tan alejados o tan acercados están los datos a la medida central, ¿sí? Al dato central. Entonces, comprender esta dispersión es crucial y los modelos de distribución nos permiten caracterizar el comportamiento de los datos para poder sentar entonces las bases para el estudio de la distribución normal, que es la que vamos a ver, o sea, la distribución normal que es, o sea, ese es el nombre que recibe estadísticamente y las aplicaciones que tiene ella. El concepto de probabilidad, bueno, sabemos que una probabilidad puede ser una medida de la incertidumbre de un evento, o sea, quiere decir que no es, digamos, 100%, que tenga el 100% de ocurrencia, ¿sí? Es decir, si por ejemplo, lanzar un dado al azar, no sabemos con qué ocurrencia o con qué frecuencia va a salir, por ejemplo, el número 4, no lo sabemos. Eso solamente lo da el estudio de la probabilidad, porque es una medida de incertidumbre, ¿sí? No es algo que es 100% seguro. O sea, no es como que usted diga, bueno, voy de un punto A a un punto B y ya, eso es definitivo. No, la probabilidad no es así. Es la medida de la incertidumbre con la que ocurre un evento. ¿Bien? Es decir, que puede pasar, puede que no. Entonces, también tenemos eventos discretos, que son aquellos resultados que se pueden contar, como por ejemplo dados, monedas, y tenemos los eventos continuos, que son valores que se encuentran dentro de un rango, como por ejemplo la altura. Las probabilidades, como lo vemos acá, son fundamentales para poder analizar datos. ¿Bien? Entonces, en cuanto a las distribuciones discretas, son aquellas que modelan eventos contables con un número finito o infinito numerable de resultados posibles. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos un número finito o infinito de resultados posibles. Por ejemplo, incluye la distribución binomial y la de Poisson.
cruciales en control de calidad o conteo de fallas. Bien. En cuanto a las distribuciones continuas, describen fenómenos con un rango infinito de valores. La distribución normal es fundamental en estadística y exponencial. Y la exponencial obviamente modela tiempos de espera, lo cual es vital en la ingeniería de fiabilidad. Bien, entonces tenemos distribuciones discretas. Son aquellos eventos que son contables, bien sea que tenga un número finito o infinito de resultados posibles. Y las distribuciones continuas son fenómenos con un rango infinito de valores. Bien. Entonces, la distribución normal o la gaussiana, la que semeja a la campana de Gauss, es fundamental en estadística y probabilidad, caracterizada por su forma de campana y simetría, la cual describe fenómenos naturales y de ingeniería. Desde alturas hasta errores de medición es crucial para la inferencia estadística, modelando la variabilidad de muchos procesos. Bueno, entonces aquí empezamos a ver un poco de lo que es la media. ¿Sí? Esto ya es algo de estadística que ustedes conocen. La media es el centro de la distribución como tal. Entonces la media, representada por esta letra griega, representa el valor central de una distribución. Indica la posición del pico de la curva alrededor del cual se van a agrupar todos los datos. Es, o por lo menos la mayoría de los datos, es el promedio esperado de la variable aleatoria. En cuanto a la desviación estándar, o este símbolo griego, dispersión, bueno, la desviación estándar mide la dispersión o variabilidad de los datos, o sea, qué tan alejados están. Entonces, una pequeña dispersión indica datos agrupados cerca de la media, y una dispersión grande sugiere, o sea, una desviación pequeña indica datos agrupados cerca de la media, y una desviación grande sugiere una mayor dispersión, o sea, lo cual determina la anchura de la curva normal, ¿sí? de la campana esa de Gauss que se forma, ¿sí? Entonces tenemos la regla empírica de aproximación, es que en una distribución normal aproximadamente el 68%, o sea, esto que está aquí, ¿no? 68, 95, 99.7. El 68% de los datos caen dentro de una desviación estándar de la media, el 95% se encuentra dentro de dos desviaciones y el 99.7% dentro de tres. Esta regla simplifica la interpretación rápida de la dispersión de datos. Esto nos ayuda a interpretar más rápidamente los datos. En cuanto a la estandarización de datos, bueno, transforma los datos de cualquier distribución normal a una escala común. La distribución normal estándar, que es esta que tenemos aquí, esta fórmula, esto facilita comparar observaciones de conjuntos de datos con medias y desviaciones estándar diferentes, usando la fórmula z igual a x menos, recuerden que esta es la media sobre la dispersión, ¿bien? Sobre la desviación estándar o la dispersión. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de z? Bueno, ¿quién es el valor z? Mide la distancia de un dato a la media, expresado en desviaciones estándar, y permite comparar distribuciones diferentes. Es fundamental en la inferencia estadística. La fórmula del valor de z sería de la siguiente manera: z es igual a x menos esta letra griega, que significa la media, x menos la media sobre la desviación estándar, lo cual estandariza datos para análisis comparativos. Bien. ¿Cómo interpretamos ese valor? Bueno, el valor z positivo indica que el dato está por encima de la media. Por ejemplo, un z igual a más 1.5 significa que el dato está a 1.5 desviaciones estándar sobre la media. Un valor de z negativo nos está indicando que el dato está por debajo de la media, o sea, un z igual a menos 2 significa que el dato está 2 desviaciones estándar bajo la media. Y para un valor de z igual a 0, nos está indicando que el dato es exactamente igual a la media y el valor observado coincide con el promedio de la distribución. Bien. Ejemplo del cálculo de z sería considerando un proceso de producción de piezas con una media de 10 centímetros.
y una desviación estándar de 0,1 centímetros, si una pieza mide 10,2 centímetros, ¿cuál es su valor Z? ¿Cuál es el valor de Z? Usaremos la fórmula que dice Z es igual a X menos la media sobre la desviación. Entonces, sustituyendo, obtenemos que Z es igual a 10,2 centímetros, que es el tamaño de la pieza, menos 10, que es la media, sobre la desviación. Y eso nos da un valor de 2, lo cual quiere decir que es un Z positivo, ¿sí? Significa que el dato está 2 desviaciones estándar sobre la media, ¿sí? Y aquí lo estamos interpretando. Entonces, en cuanto a las especificaciones de ingeniería, definen, en las especificaciones de ingeniería es donde se definen los límites aceptables para las características de un producto, sencillamente eso. Son cruciales para la calidad y rendimiento. La variación fuera de estos límites indica un problema. Aseguran la conformidad y funcionalidad del diseño y son vitales en el control de calidad, ¿sí? Entonces sabemos que las especificaciones de ingeniería son muy importantes. ¿Por qué? Porque ellas definen los límites aceptables para las características de un producto. Esto lo vamos a ver también cuando estemos viendo un muestreo de aceptación, ya más adelante. Pero si ven, esto es algo muy importante porque esto lo está relacionado. Entonces, yo necesito saber esos límites y eso me lo da las especificaciones de la ingeniería, o sea, para saber qué tan aceptable es un producto. Esto es crucial para mantener siempre la calidad y el rendimiento. La variación fuera de estos límites es lo que nos va a indicar si existe algún problema. Y esto a su vez va a asegurar la conformidad y la funcionalidad del diseño, lo cual es vital, obviamente, en el control de calidad. En cuanto a Z y a la probabilidad, bueno, el valor Z estandariza la posición de una observación en una distribución normal. Indica cuántas desviaciones estándar se aleja de la media. El área bajo la curva de la distribución normal estándar, delimitada por el valor de Z, representa la probabilidad acumulada y esta probabilidad corresponde a la ocurrencia de un valor dentro de un rango específico, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo un ejemplo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo. Y en cuanto a la probabilidad de cola izquierda, bueno, el valor estandarizado, la tabla Z, pues es la área hacia la izquierda, y la probabilidad, bueno, estas ya son fórmulas, ¿sí? Tenemos la probabilidad de cola derecha, que, digamos, eso tiene que ver con la gráfica, ¿no? O sea, es que la gráfica es así como una campana, entonces tiene una parte así y otra parte acá, se divide. Entonces, el área a la derecha, el valor de Z, es el complemento de probabilidad acumulada y fundamental en pruebas de hipótesis. Entonces, en proceso de cálculo, lo primero que nosotros tendríamos que hacer es definir el problema. Aquí se establecen claramente los parámetros de calidad, o sea, las especificaciones y el objetivo de cumplimiento para las piezas. Es decir, qué se busca medir y por qué. En cuanto a la recolección y análisis de datos, bueno, lo que se espera es obtener datos representativos de las piezas producidas para calcular una media y la desviación estándar para caracterizar la distribución. Y por último, el cálculo e interpretación, que es utilizar la distribución normal o la Z-score para determinar la probabilidad de que una pieza cumpla las especificaciones o traducir probabilidad a porcentaje. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí, una fábrica produce piezas con un diámetro promedio de 10 milímetros y una desviación estándar poblacional de 0,1 milímetros. Los límites de especificación son de 9,8 milímetros y 10,2 milímetros. Estamos viendo que estos son los límites, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una pieza cumpla con las especificaciones? Entonces, vamos a analizar la eficiencia de ese proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar la distribución normal para poder calcular esa probabilidad. Se deben estandarizar los límites de especificación utilizando la media y desviación estándar, y esto va a permitir determinar el porcentaje de piezas dentro de los parámetros aceptables, considerando implicaciones para el control de calidad. Bien. Tenemos entonces que para determinar la probabilidad de que un proceso cumpla con los límites de especificación utilizaremos la tabla Z.
Cada Z-score calculado para un límite corresponde a un área acumulada bajo la curva normal estándar. Esta área representa la probabilidad de ocurrencia hasta este punto. La diferencia entre estas áreas da la probabilidad dentro de los límites. Bueno, esto es una opción, pero lo más probable es que lo hagamos normal con la fórmula o sea, la fórmula de la campana de Gauss normal, como lo hemos hecho siempre en estadística. Entonces, porcentaje dentro de especificaciones. Para determinar el porcentaje de piezas que cumplen con las especificaciones, calculamos la probabilidad acumulada entre los límites de tolerancia. Esto implica restar las probabilidades. Bien. Entonces, ¿por qué es importante? En la ingeniería, desde el diseño de productos innovadores hasta la optimización de procesos de producción y el estricto control de calidad, cómo impacta directamente el análisis de probabilidad y distribuciones en la toma de decisiones, o sea, es algo que impacta demasiado. Entonces nosotros tenemos que, como ya les indicaba, tratar de optimizar los procesos. Por eso es que nosotros implementamos todos estos estudios estadísticos y estas distribuciones probabilísticas para saber cómo se van a comportar o qué resultados vamos a tener mientras estemos en el proceso de fabricación de un producto. La comprensión de la distribución normal es fundamental para optimizar procesos y asegurar la calidad en la manufactura, porque va a permitir identificar desviaciones, reducir defectos y mejorar la eficiencia operativa, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, como conclusiones tenemos que la probabilidad es crucial en ingeniería. La distribución normal modela muchos fenómenos y el valor de Z, o sea, estandariza y facilita comparaciones. Para si lo vamos a hacer por este método, ¿no? Las tablas Z permiten calcular probabilidades y optimización y calidad dependen de estos conceptos. Esto ya si nosotros utilizamos este método, ¿no? Porque hay un método mucho más sencillo para hacerlo, que es con las gráficas y también utilizando una hoja de ruta de Excel, lo cual nos permite también ya de una vez encontrar la distribución normal de los datos, o sea, de una serie de datos, que es lo que a nosotros nos interesa para ver cómo se está comportando un proceso. Bien, entonces chicos, esta sería ya como tal la clase, ¿sí? Del día de hoy. Bueno, ya este contenido se los estaré subiendo entonces a la plataforma. Cualquier duda, consulta, me la pueden hacer a través del grupo de Telegram o a través de la plataforma. Voy a estar entonces preparando lo que serían la ficha de la hoja de ruta para la primera asignación, primer trabajo, para que ya vayan realizando. Bueno, no siendo más, espero que tengan un feliz día y hasta luego.